Este video ha sido posible gracias al Bialcohol Extra Neutro de Porta Hermanos, el mejor alcohol para producción de bebidas. Más de esto en un momento. ¿Te imaginas disfrutar de tu propio licor de hierbas tipo Jägermeister hecho por vos mismo? Hoy, después de mucha investigación y varios intentos fallidos, te voy a mostrar una versión de este licor para que puedas hacer vos mismo. Vamos a ver todos los detalles necesarios, algo de historia, qué hierbas se usan, cómo se usan, las cantidades, el paso a paso del proceso y más. Y muy importante, antes de continuar, dejanos en los comentarios qué bebida te gustaría que hagamos en el futuro. Leemos todos los comentarios y en general las bebidas que vamos haciendo y probando son ideas que ustedes, los que están del otro lado, nos van diciendo. Así que si tenés alguna bebida en mente, poné un segundo en pausa el video y dejanos en los comentarios cuál es esa bebida y la vamos a tener en cuenta para futuros videos. Ahora sí, amigos productores, pónganse cómodos y empecemos. El Jägermeister fue creado en la década de 1930 por un maestro destilador alemán llamado Kurt Mast. Como muchos sabrán, el nombre Jägermeister significa maestro cazador y aparentemente es un homenaje que su creador quiso hacer a su pasión por la caza y por la vida al aire libre. Inicialmente, como muchas bebidas de este tipo, fue una bebida que se creó para ayudar con problemas digestivos, para tomarse después de una comida. Pero los soldados alemanes de la época se dieron cuenta que tenía efectos anestésicos por la alta graduación alcohólica y que se podía usar como desinfectante en las heridas. Rápidamente su fama se propagó a todo el ejército, más tarde a toda Alemania y finalmente a todo el mundo. Y hoy en día el Jägermeister es una de las bebidas más tomadas del planeta. La receta de Jägermeister es un secreto absoluto. No creemos haber descifrado el secreto, pero sí estamos convencidos de que encontramos las principales hierbas y la proporción que guardan entre ellas. Y hemos podido producir un resultado muy parecido, lo cual en general es muy difícil de lograr con estas bebidas tan conocidas. Empecemos por las hierbas. Te dejamos la lista completa con todas las hierbas y las cantidades de cada una para hacer 4 litros en total. Son unas cuantas, en general se consiguen en dietéticas o en herboristerías y si no querés andar recolectando una por una, pesándolas, fraccionándolas y moliéndolas, te dejamos un link a Mercado Libre para que puedas conseguir el kit con todos los insumos ya pesados, molidos y fraccionados y listos para utilizarse y producir exactamente esta misma receta que vamos a hacer hoy. Hay 3 ingredientes que son comunes a todas las recetas que encontramos de Jägermeister y que creemos que son los 3 ingredientes principales que forman este licor. Estos son semillas de hinojo, anís estrellado o anís estrella y raíz de regaliz. Estos son los 3 ingredientes que le van a dar la esencia a este licor y además vamos a complementar con alrededor de otros 20 ingredientes más. Si no conseguís todos los ingredientes, no te preocupes, los más importantes son los 3 principales y del resto usá los que consigas y los que no consigas no hay problema. No te va a quedar exactamente igual a la receta que estamos haciendo hoy, pero seguramente te va a quedar algo muy rico y cercano al Jägermeister. A continuación voy a ir pesando y colocando en un recipiente todas las hierbas que voy a utilizar. Vamos a usar piel de cítricos, hierbas muy amargas, hierbas suaves, especias, raíces, cortezas, flores. Vamos a ver que es una receta compleja. Una vez que tengamos todas las hierbas pesadas, lo que vamos a hacer es molerlas. Solo las hierbas, no la piel de los cítricos. Esta la vamos a colocar entera, pero las hierbas las vamos a moler. Pueden molerlas con un mortero si quieren. Yo las voy a moler con un molinillo de café. No quiero que las hierbas y las raíces y todo esto quede hecho polvo. Solamente quiero molerlo un poco para que sean trozos pequeños. Mientras molemos te cuento, si sos nuevo, que subimos videos nuevos todas las semanas. Se vienen videos sobre elaboración de Aperol, de elaboración de Fernet, licores nuevos y muchas bebidas más. Así que suscríbete y dale a la campanita, así cada vez que subimos un video te enterás. Una vez que tenemos molidas todas las hierbas, las colocamos junto con los cítricos en un frasco grande. Para esta receta necesito un frasco que sea mínimo de 2 litros porque es la cantidad que vamos a usar más o menos para macerar estas hierbas. Primero voy a colocar las hierbas y después voy a colocar 300 centímetros cúbicos de agua. Y a continuación voy a agregar 1500 centímetros cúbicos de alcohol puro.
alcohol etílico. Con esto lo que voy a lograr es tener una solución hidroalcohólica final con aproximadamente un 80% de graduación alcohólica. Esa es la graduación que quiero para macerar todas estas hierbas. El alcohol que utilicen en este momento es importantísimo para garantizar la calidad de la bebida. Nosotros usamos este alcohol, el Bialcohol Extra Neutro de Porta Hermanos. Lo pueden conseguir en Argentina directo desde la página web. Les dejamos el link más abajo en la descripción. Entran a la página web, eligen cualquier producto de la línea Extra Neutro, tiene envío a todo el país, agregan el producto que quieran al carrito, avanzan y antes de realizar el pago ingresan el código de descuento No Soy Normal, todo con mayúsculas, y van a tener un descuento exclusivo en cualquier producto de la línea Extra Neutro. La característica de este alcohol tridestilado es que está pensado específicamente para producir bebidas. Necesitamos un alcohol que no tenga aromas raros, que no tenga sabores raros y que cuando estamos produciendo bebidas venga siempre igual, que una tanda de alcohol salga igual a la siguiente e igual a la siguiente. De esa manera nos aseguramos una consistencia y garantizamos un estándar de calidad alto para nuestras bebidas. Para macerar nuestras hierbas, lo que vamos a hacer es guardar este frasco en un lugar oscuro y en lo posible que sea fresco, seco y si no puede ser oscuro, que por lo menos no tenga luz directa. Y una vez al día traten de agitarlo suavemente. Esto va a mejorar la extracción y va a mejorar en definitiva el sabor de la bebida. ¿Cuánto tiempo lo dejamos macerar? Entre 2 semanas y un mes está bien. Yo lo terminé dejando un mes por cuestiones de tiempo y de trabajo, pero en general lo dejo macerar un poquito menos, 2 semanas, 3 semanas. Más de un mes, en mi experiencia con graduaciones alcohólicas tan altas, no es tan recomendable. Una vez completada la maceración, el próximo paso va a ser filtrarlo. Queremos separar todos los sólidos del líquido. Y esto yo lo voy a hacer el día de hoy con un filtro de tela. A veces lo hago con un colador solamente, otras veces lo hago con un embudo y algodón para hacer un filtrado mejor, pero ese filtrado mejor lo vamos a dejar para más adelante. Con un filtro de tela por ahora me alcanza. Y atención, no tiren las hierbas porque las vamos a utilizar cuando hagamos el almíbar para endulzar esto. Para este licor en particular voy a utilizar en total para 4 litros 400 gramos de azúcar. Pueden usar menos o pueden usar más. A mí me pareció que 400 gramos es una cantidad que hace que la consistencia del licor quede parecida al Jägermeister original. Así que voy con 400 gramos de azúcar. Lo que voy a hacer es colocar el azúcar en un recipiente y le voy a agregar agua bien caliente, agua hirviendo prácticamente. Con mucho cuidado de no quemarse y no hace falta que sean precisos con la cantidad de agua que utilizan, pero unos 300 gramos, 400 gramos de agua está bien. Lo agitamos un minuto para disolver bien el azúcar y mientras todavía está bien caliente se lo agregamos a los restos de hierbas y especias. Esto estando bien caliente y siendo un almíbar nos va a servir primero para terminar de solubilizar compuestos de sabor y aroma que hayan quedado, nos va a servir para aprovechar los restitos de alcohol que hayan quedado en las hierbas y en las pieles de los cítricos y al estar caliente nos va a servir para extraer un poquito más de amargor de estas hierbas. Si quieren podrían colocar esto en el fuego y hervirlo un poquito, no demasiado porque tampoco queremos que quede súper amargo, pero si quieren darle un toquecito más de amargor lo pueden hervir un minuto. Entonces, así como está, yo lo voy a dejar reposar hasta que se enfríe, hasta que esto esté a temperatura ambiente. Una vez que lo tenemos a temperatura ambiente, lo filtramos y lo unimos al extracto. Otro ingrediente importante en el Jäger que se sabe que es parte de la receta es el caramelo. Nadie sabe exactamente qué cantidad de caramelo se utiliza en la receta original, así que después de hacer varias pruebas, nosotros llegamos a este número, entre 20 y 30 gramos de caramelo para esta receta. El caramelo que voy a usar es es un caramelo de uso comercial, el típico caramelo que se usa en los flanes o en postres. Es un caramelo bien espeso, está bien hecho, tiene un sabor como quemadito que le queda muy bien a este tipo de bebidas. Y muy parecido a como hicimos. Con el almíbar agregamos un poco de agua bien caliente para disolverlo y lo incorporamos en la mezcla. En total acá tengo 2 litros. Ahora, a esto yo lo tengo que llevar a 4 litros en total para alcanzar la graduación alcohólica final que quiero, que va a estar entre 35 y 40%. Así que en mi caso voy a agregarle 2 litros más. Si ustedes en este momento tienen un poco menos de 2 litros o un poco más de 2 litros porque usaron más agua para hacer el almíbar o menos, no hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer es agregar agua hasta completar 4 litros en total. Traten de que el agua que usen en este momento
sea agua sin cloro y de bajo contenido mineral. Para que sea sin cloro basta con que sea agua de un filtro de carbón activado, de los típicos que se colocan en las canillas de las casas, y para que sea de bajo contenido mineral dependemos un poco del proveedor de agua. Si se quieren asegurar que sea de bajo contenido mineral, lo mejor que pueden hacer es utilizar agua comprada. Vayan al supermercado, se compran un bidón, lo único que necesitan son 2 litros o un poquito más para hacer esta receta, así que si quieren que les salga óptimo, les recomiendo que hagan eso. Por último, voy a agregar colorante caramelo, que no es lo mismo que el caramelo. Esto, que se le llama normalmente colorante caramelo, no tiene espesor y no tiene sabor a caramelo, es simplemente colorante. En algunos lugares se vende el caramelo que les mostré recién, el caramelo propiamente dicho, como colorante caramelo. Y son en realidad cosas distintas. Nosotros le vamos a llamar colorante caramelo a esto que es solamente colorante. Y el objetivo es mejorar el color. Voy a agregar unos 8 mililitros en total, que es más o menos lo que yo tengo calculado que necesito. Y si al final de todo el proceso, cuando vaya a embotellar, necesito corregir el color un poquito más, lo voy a hacer ahí. Pero por ahora 8 mililitros para mí está bien. Por cierto, si compran el kit en Mercado Libre, en el link que les dejamos, también incluye el colorante caramelo. Muy bien, amigos productores, técnicamente este licor está listo. Así como está, ya lo podríamos embotellar y tiene un sabor riquísimo. Si lo quieren probar ahora, sirvan un vasito y colóquenlo en la heladera o en el freezer unos minutos y les aseguro que es exquisito. Pero todavía no tiene la delicadeza y la complejidad que tiene el Jagger. Y todavía está muy presente en nariz el alcohol. ¿Cómo se solucionan estas cosas? Esperando. Se sabe que el proceso de elaboración del Jagger dura aproximadamente un año y nosotros esto lo tuvimos listo en un mes. Evidentemente en los 11 meses que nos faltan algo pasa con la bebida y esto es común y pasa en un montón de bebidas, por no decir la mayoría. Si queremos lograr estos perfiles tan limpios, tan redondeados y tan perfectos de estas bebidas tan tradicionales, necesitamos darle tiempo, necesitamos darle guarda. Así que lo que voy a hacer, a diferencia de otros videos donde ahora embotello la bebida, es guardarla. La voy a dejar en reposo, que la química haga su trabajo, que el alcohol se mezcle, que los aromas y los sabores se mezclen, se asienten, se redondeen y cuando yo sienta que la bebida ya está añejada lo suficiente, voy a volver y les voy a contar en otro video cómo quedó, cuánto tiempo esperé y qué otra cosa le hice a la bebida. Posiblemente después de todo este tiempo lo que vamos a tener que hacer es volver a filtrarla. Acordate dos cosas, te dejamos abajo el link para que adquieras el Bialcohol extra neutro de Porta si estás en Argentina, directo desde la página web, directo con envío a tu domicilio, con el código de descuento No Soy Normal, todo con mayúscula, tenés un descuento especial. Te dejamos también el link al kit de insumos para hacer esta bebida. Incluye todas las hierbas ya fraccionadas, molidas y pesadas para hacer esta misma receta, estos 4 litros. Y también incluye el colorante caramelo. Déjanos también en los comentarios si tenés alguna duda sobre esta bebida o alguna duda en general. Leemos todos los comentarios y de a poco vamos respondiendo uno por uno. Te dejamos acá en pantalla otros videos que te pueden interesar. Uno de cómo hacer Campari casero, que sale excelente, y otro de cómo elaborar una gaseosa tipo 7up con ingredientes caseros que queda igual. Atentos que muy pronto se viene el curso de producción de gaseosas. Gracias por llegar hasta acá, amigos productores, y nos vemos la próxima.